Una de mis películas favoritas es una película cristiana que se llama Enfrentando a los Gigantes. Y si nunca ha visto esa película, se la recomiendo, ¿verdad? Yo sé que lo animaría, le va a hacer bendición, lo va a retar a confiar más en el Señor. Y una de las escenas, lo que está sucediendo es, hay un equipo de fútbol americano a nivel de prepa. Y el entrenador está tratando de retarles a dar la segunda milla, ¿verdad? Esforzarse. Y en esta escena tiene algunos que son más grandes, así un poco, casi arrodillados, pero con las puntas de los pies y con las manos como gateando, pero con alguien arriba de ellos, descansando de espalda arriba de ellos. Y ellos tenían que tratar de avanzar el campo de fútbol, todo el campo de fútbol de ese deporte. Y luego le pone una venda para tapar los ojos y el entrenador dijo: quiero que llegues hasta cierta distancia. Y el que estaba agachando así, gateando casi, dice: yo no puedo con este peso. Dijo: sí puedes. Y pues le pone la venda y dice: pues vámonos. Y comienza. Y dice: ya no puedo, un poquito más. Dice el muchacho: ya no puedo. Y el entrenador dice: ya mero llegas a la distancia que le había dado. Más bien le había dado como unas 20, 30 yardas que avanzara. Dijo: ya no puedo, estoy cansado. No, tú puedes más. Y sigue. Y uno lo está viendo y piensa que pues está acercando a los 20, 30 yardas. Ya mero va llegando. Y el entrenador dice: poquito más, tú puedes, poquito más. Y lo sigue animando, lo sigue pues dando ese apoyo, ¿verdad? Y retando: tú puedes. Y el muchacho está cansado, y el muchacho arriba de él, pues ahí nomás con los pies para arriba, tratando de no tocar el piso, no caerse. Y el muchacho está gateando. Y cuando dice: ya llegaste a donde te dije, pues el muchacho, el que está gateando, piensa que llegó a las 20, 30 yardas. Le quitan la venda y ve que ha avanzado todo el campo, que son 100 yardas, ¿verdad? Cargando a este muchacho, lo que él pensaba que no podía hacer. Después que nomás dependió de la vista de su entrenador y el apoyo y el reto de su entrenador, confió en él, no en sus fuerzas, y confió lo que le estaba diciendo el entrenador, que era verdad, que él podía. Él siguió avanzando. Y cuando menos pensó, volteó a ver que había avanzado mucho más que lo que había pensado que podía avanzar. Y creo que es lo que estamos viendo en la vida de Gedeón. Al principio reconocemos a este hombre que está escondido, que tiene miedo al enemigo, no sabe qué hacer, no sabe ni quiere intentar a estorbarle o enfrentarlos. Está bien escondido, en un lugar de que ningún hombre de guerra hubiera sido, nadie quisiera ver a este hombre de guerra ahí escondido, y él no se consideraba como un hombre de guerra. Sin embargo, Dios se presenta a él y dice: tú eres un hombre de guerra, ¿verdad? Valiente, eres esforzado, tú eres alguien que eres un buen soldado. Y Gedeón dice: ¿de quién estás hablando? No estás hablando de mí, porque mira donde estoy escondido. ¿Dónde estás tú, Dios? ¿Por qué no está pasando esto? Y era obvio ahí que Gedeón no conocía a Dios. Dios sí conocía a Gedeón de lo que era capaz, pero Gedeón no podía entender ni ver, no se miraba a él mismo como Dios lo estaba viendo a él. Dios le estaba diciendo: tú eres un hombre esforzado, un hombre de guerra, un hombre de valentía. Y Gedeón dice: yo no soy esa persona. Y ahí lo encontramos escondido, temeroso. Y Dios comienza a acercarse a él, y Gedeón lo permite. Y Gedeón comienza a hacerle preguntas, ¿verdad? Pues ¿cómo lo vamos a hacer? Dijo: mira, no lo vas a hacer tú, y lo voy a hacer yo. Y le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Pero dice: no te envío yo. Haciéndole entender: mira, las fuerzas van a venir de mí. Tú nomás tienes que obedecerme y conocerme a mí. Mientras que tú hagas lo que yo te digo, vas a avanzar. Vas a hacer cosas que tú ni te puedes imaginar. Y pues comienza a asimilar las preguntas. Y dice: mira, si tú eres la persona o el Dios que yo creo que tú eres, demuéstramelo. Y Dios comienza a confirmar que es Él. Así que tenía que reconocer quién era Dios para poder llegar a ser lo que Dios lo diseñó para ser, ¿verdad? Si no conocía a Dios, no podía llegar a ser la persona que Dios lo diseñó para ser. Tenía primordialmente que conocer quién era Dios.
confirmado para él que él es Dios, ahora responde Gedeón con adoración, demostrando que él reconocía que él era sumiso a Dios, que Dios era superior a él, que él era inferior a Dios, que Dios era capaz y digno para obedecer y que él solamente tenía que depender de él. Entonces, después de responder con adoración, Dios le da indicaciones. Quiero que rompas, destruyas estos altares a estos dioses que no son dioses, son dioses falsos, que no son hechos por la imaginación del hombre. Tienes que romper estos altares. Así que porque reconoció quién era Dios, lo adoró y luego le obedeció. Y él hizo precisamente lo que Dios le pidió. Y la gente responde con desprecio y enojo, pero gente que él menos esperaba que lo iban a apoyar, lo apoyaron. Una de esas personas era su papá y su familia. Y era el altar de su papá y su familia el que rompió. Y pues Dios comienza a demostrarle, mira, si tú me sigues a mí, yo voy a demostrarte que yo voy a hacer las cosas que tú no puedes entender ni puedes hacer tú. Y pues comienza a responder con adoración, luego con obediencia. Y luego vemos que comienza a creer las promesas de Dios. Y comenzamos en capítulo 7 con ver de que Dios le confirmó que él estaba con él, porque lo manda, Dios le dice, mira, si tienes miedo, mira, quiero que vayas al campamento de estos enemigos, donde están ellos, y yo te voy a confirmar que estuviste en lo correcto en adorarme y obedecerme. Y él se acerca y escucha un hombre diciendo, mira, yo soñé ayer que había un pan que bajó rodando de la montaña y pegó una tienda y lo tumbó y pues lo destruyó. Y el compañero le dice, yo sé qué quiere decir, qué significa ese sueño. Dijo, es Gedeón, su espada, su ejército. Y Gedeón escucha esa conversación y Dios le está confirmando, estás haciendo lo correcto, estoy haciendo algo en tu presencia, tú nomás sigue siguiéndome. Así que este hombre que está lleno de temor comienza a nomás adorar, comienza a obedecer, y la relación entre Dios y él comienza a crecer y fortalecerse. Y ahora vemos que está al punto ahora Gedeón está al punto de comenzar esta batalla con estos enemigos de los cuales se había estado escondiendo un tiempo atrás. Dios está formando en él a alguien que nunca se imaginaba que él podía ser. Él está llegando a ser un guerrero cuando nunca se miraba como un guerrero. Él se miraba como un granjero, ¿verdad? Pero Dios está formando en él algo que él nunca se imaginaba. Y vemos qué es lo que sucede. Él le dice que Dios le dice, mira, yo voy a usar 300 hombres para combatir este gran ejército. Estos hombres que van a querer seguirte y que van a confiar en mí, en Dios, para seguirme a mí. Y entonces con un ejército de 300, Dios le da indicaciones qué hacer. Y dice en versículo 16, repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. Lo que nos hace entender en la historia aquí es de que Gedeón ahora comienza a dividir estos 300 en grupos de 100. Y entonces, si digamos que este es el campamento de los madianitas, pone a un grupo de 100 acá al lado, y luego otro grupo de 100 aquí en el centro, y otro grupo de 100 a ese lado. Y pues es en la noche, así que no se ven. Y luego les dice, pero antes, y él lo está dividiendo, les está diciendo en qué grupo pertenece quién. Y son en grupos de 100 cada uno, son 3 grupos que están rodeando por 3 partes al campamento de los madianitas. Y luego les da unas trompetas. Estas trompetas no son como los imaginamos, como estamos acostumbrados a verlos, ¿verdad? Que eran así largas, de metal, de fierro. No, estos sí tenían cuernos de chivos, pero no como lo conoces tú, ¿verdad? Cuerno de un carnero, ¿verdad? O cuerno de macho cabrío. Y esto se tocaba normalmente en los acontecimientos religiosos o militares, para reunir al pueblo o para declarar, señalar o alarmar al pueblo de qué es lo que estaba a punto de suceder.
y iban a saber si era para un acontecimiento religioso o era algo militar. Obviamente en este caso iba a ser militar, iba a reunir el pueblo o declarar, ya comenzó la batalla, ¿verdad? Entonces ellos tenían que con este cuerno señalar, ¿verdad? Así que les da la trompeta y luego les da también unas teas y unos cántaros vacíos. Estos cántaros era como, no eran algo donde pensamos un pitcher así de agua, ¿verdad? Sino era como tipo de barril más grande para sí cargar agua quizás o cargar grano, lo que sea, pero era más grande, pero en forma como de barril, pero hecho de barro. Y luego también tenían unas teas o antorchas. Estas antorchas eran como, lo describe alguien de esta forma, era hecho de manojo de maderas fuertemente atadas entre sí, así que eran como varias varas o palos y todos atados juntos, ¿verdad? Y luego en la punta tenían como aceite, o así le llamaríamos nosotros como chapopote, así algo que era combustible continuo, ¿verdad? Que no se iba a consumir en un momento. Así que era, alguien lo describe así, impregnadas de aceite y sustancias resinosas, que el encendido sirve como medio de iluminación. Entonces eran instruidos entonces a poner ese chapopote en la punta, o así una porción de extremo de este palo o esta antorcha, y luego encenderlo. Pero era algo que se iba a poder mantenerse encendido continuamente, y luego poner el barril o la cisterna en la punta para cubrir la iluminación por el momento, porque estaba en la oscuridad. No querían llamar la atención muy temprano. Entonces cada uno recibe una trompeta y luego esta antorcha con la cisterna tapándolo. Y entonces son organizados cada uno, ¿verdad? En tres grupos, tres partes. Y lo que iba a suceder, la razón que cada uno, normalmente la costumbre en estos tiempos y en esta cultura era de que solamente normalmente los líderes de cada escuadrón tenían la trompeta y la antorcha. Solamente los líderes de cada escuadrón. En este caso, cada individuo del escuadrón recibió estos artículos. Entonces, lo que quería hacer entender, o que quería confundir al enemigo con pensar que cada uno era líder de un escuadrón, para lucir como si eran más que lo que eran. ¿Sí me explico? Entonces, no eran, en la mente de estos madianitas iba a ser o iban a pensar de que no eran 300 en cada escuadrón, sino que cada uno de los 300 era un líder de más. Así que para que era multiplicado en la mente de los madianitas la cantidad de los soldados de los israelitas, para traer confusión. Entonces la indicación era de que al momento indicado, primero Gedeón, que él era líder de uno de los escuadrones, él iba ahora a sonar la trompeta. Y él les dice primero: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Eso es versículo 17. Dice: yo tocaré la trompeta. Versículo 18. Y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Entonces dice: yo voy a ser el primero. Me van a tener que seguir ahora a mí. Van a tener que estar atentos a mí, poder tener la vista hacia mí, poner los ojos en mí. Entonces iban a ser las tres partes. Iban a llegar anoche, cuando iban a cambiar de turno. Así que no estaban puestos firmes todavía en su puesto. Iba a haber un poquito de confusión porque iba a haber el cambio. Quizás están hablando uno al otro y pues nada pasó en mi turno, no hemos visto nada de qué temer o de qué preocuparnos. Ya están pasándose las indicaciones uno al otro, un turno al otro. Y entonces, mientras que todo está sucediendo así, mientras que se están repartiendo o compartiendo las nuevas de su turno, entonces iba a llegar Gedeón con su escuadrón y los otros dos a cada lado, y luego entonces en el momento indicado iba a tocar la trompeta Gedeón. Ahora no nos dice cómo va
porque el cántaro está en la antorcha, tapando la iluminación del fuego. No nos dice cómo lo rompe, ¿verdad? Nomás tienen 2 manos, no sale otra por la espalda y lo rompe con un martillo. Así que me puse a pensar, pues ¿cómo lo rompió, verdad? Pues podemos nomás asumir qué es lo que pudo, cómo lo hicieron. Yo me imagino que quizás, porque lo tenían primero en la mano derecha, ¿verdad? Que quizás uno con el otro toparon, ¿verdad? Los cántaros y lo rompieron, ¿verdad? Pero el propósito era para hacer ruido. Estos hombres, los madianitas, no están esperando que los atacaran, porque en su mente los madianitas eran 135,000 contra 300. Ellos no les tenían temor a los israelitas, pero lo que no tomaron en cuenta es de que Dios ya estaba obrando en ellos y estaba comenzando a traer temor en ellos. Y lo sabemos porque Dios manda a Gedeón a escuchar el sueño, y el que trata de interpretar el sueño del otro dice: oh, es Gedeón, su espada es Gedeón, ese hemos escuchado de él, que este hombre. Y quizás ellos en su mente están pensando que era algo más grande. Este es hombre de guerra, este es un soldado, hemos escuchado de él. Y ya sabe, los chismes siempre es más grande que es la realidad. Los chismes, ¿verdad? Me ha tocado, muchos de nosotros estamos de desacuerdo contigo, y son como 3, ¿verdad? Pero siempre queremos engrandecer el problema para intimidar a la persona y hacerlo pensar de que te va a ir mal. No, es así, son los chismes, ¿verdad? Y pues quizás los chismes habían llegado a ellos también. Oh, Gedeón, este es un hombre de guerra y que es hombre de verdad, que te va a vencer. Y pues ya estaban llenándolos de temor a ellos. Y pues están pensando, pues ¿cómo le va a hacer si es hombre de guerra? Nosotros más vemos 300. Pero ellos sabían también esta costumbre de que cada uno, cada líder tiene su trompeta, cada líder tiene su antorcha. Así que de repente escuchan el sonido de la trompeta. Y ellos saben muy bien que la trompeta señala el comienzo de batalla. Así que ellos los toman por sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y luego de repente ¡pah! 300 cisternas chocando, quebrándose. Ellos no saben lo que es. Ellos no saben que son cántaros. Ellos no saben lo que es. Ellos nomás escuchan un ruido como nunca han escuchado. ¡Pum! Nomás de repente. Y luego ven fuego. Y luego ven 300 fuegos. Pero en su mente no piensan 300 individuos. Están pensando 300 líderes de su propio grupo. Están pensando: son bastantes más que lo que nos imaginamos. Son bastantes. Vámonos. Nosotros pensamos que éramos 300. Que eran 300. Son 300 líderes. No, ¿quién nos dio esta información? Están equivocados, son mucho más que lo que imaginamos. Este Gedeón sí en realidad es un hombre de guerra. Vámonos corriendo. Los tomó por sorpresa Dios. Imagínense si cualquier general llega a Irak y les dice al general estadounidense: mira, yo sé cómo ganar a estos de Irán o Irak, ¿verdad? Mira, vamos a hacer esto. Tenemos unas antorchas y unos cántaros y unos cuernos de chivo. Eso sí me gusta. No como tú lo imaginas, ¿verdad? Para tocar la trompeta. Y luego ¿qué? Y es todo. Y luego cuando me escuchan a mí, ustedes me siguen mi ejemplo. Y los tanques, aviones, no. Nada más ¡boom! Y fuego. Y van a correr. ¿What? ¿Es todo? ¿Es tu plan? Sí. Vámonos. ¿Cuándo comenzamos? Y con 300. Uno diría: pues estás loco. Y esa es la cosa. Uno cuando ve a alguien siguiendo a Dios piensa: este está loco. Ya se le botó la canica. Quiere ir a la iglesia. Estos aleluyas nada más quieren ir a la iglesia cada domingo. Y quieren leer la Biblia y quieren comenzar a hacer cambios en su vida. No se le entiende. Están locos. Yo sé, así parecemos. Porque así yo pensaba de los que me estaban invitando a la iglesia a mí. Está loco. Y ahora yo soy pastor, ¿verdad? Dios hace grandes, lo que nosotros pensamos locura. Pero tenemos que comenzar con reconocer quién es Él. Es que decimos que Él es Dios. Y hacemos tantos votos de que Él, cuando no conocemos a Dios, sí somos buenos para decir que Él es Dios y Él es mi Señor de señores.
y tenemos, ¿verdad?, cosas colgando en nuestros espejos y ponemos cosas en la puerta y decimos que Él esto. Pero nuestra vida no refleja lo que decimos que somos. Y nomás somos buenos para de labios, para afuera decir que Él es Dios. Pero nuestra vida no refleja que en realidad lo estamos adorando con nuestra vida. Porque en realidad nuestros hechos demuestran lo que pensamos, lo que creemos. Podemos decir todo lo que decimos, pero nuestros hechos demuestran lo que confirman y respaldan lo que en verdad creemos, ¿verdad? Y entonces Gedeón creó, sí que lo adoró, o más bien reconoció quién era Dios, lo adoró y luego le obedeció. Y Dios va confirmando que soy yo. Y Él sigue siguiendo. Y en el camino, Gedeón está transformándose en un guerrero, lo que él nunca se imaginaba que iba a llegar a ser. Pero solo por el hecho de que siguió, Dios lo transformó. Es tan sencillo así. Por seguir, eres transformado. Por seguir, eres transformado. Quiero hablar rápidamente de unos pasos, los pasos en el camino de ser un guerrero. Para llegar a ser un guerrero tienes que seguir estos pasos. Y es lo que hizo Gedeón. Él nunca pensó que iba a llegar a ser un guerrero, pero solo por el hecho que siguió, Dios lo transformó en ser lo que Dios lo diseñó para ser. Él reconoció que había una necesidad, había una guerra que se tenía que pelear. Mire, la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:12, Él nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Dice que nosotros, cada uno, tenemos una lucha. Y nuestro enemigo no es mi prójimo. Porque así lo vemos muchos de nosotros. Lo vemos como si aún nuestra pareja muchas veces es nuestro enemigo. Pero no es así. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es una persona, sino contra principados. Hay rangos en este militar espiritual. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, de estos tiempos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que nos está diciendo Dios es que hay un enemigo que te quiere destruir y que está en contra de ti. Cuando tú no conoces a Cristo, cuando tú no eres hijo de Dios, sin que tú lo sepas, tú estás en el mismo equipo. Tú estás en el mismo equipo que Satanás. Nadie jamás va a identificarse como hijo del diablo. Todos queremos decir, ¿verdad? Y aún así se nos instruye. Todos somos hijos de Dios. Suena muy bonito, pero no es cierto. Así lo dice Dios, no yo. Yo solamente estoy repitiendo lo que ya dijo Dios, ¿verdad? Dice Dios que los que no conocen a Cristo como Salvador y no son hijos de Dios, son hijos del diablo. No vaya saliendo de aquí, ustedes son bola de hijos de Dios. No, eso no va a acercar a la gente a Dios, ¿verdad? Pero es la realidad. Porque, ¿y cómo lo demostramos? Mira, esa es la cosa increíble, que decimos que todos somos hijos de Dios y luego vamos en contra de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Para qué estás leyendo ese libro? Es pura mentira, pura. ¿Tú crees que Dios está a favor de lo que estás diciendo en ese momento? No. Entonces, ¿cómo es que vas a ir en contra de Dios y decir que eres hijo de Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Tú crees que Dios está a favor de lo que estás diciendo? ¿Para qué acercarte a Dios? Y te llamas hijo de Dios. Es que todos hemos estado allí. Nos creemos hijos de Dios, pero tenemos que venir. Dice, todos los que le recibieron como Salvador, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque hay una lucha espiritual en contra de los hijos de Dios, que quieren alejarte de Dios, quieren amargarte, quieren que no perdones, quieren que si tú ya viniste a los pies de Cristo, te quiere alejar de Dios, te quiere endurecer, a que seas alguien bien renuente, bien negativo, bien siempre, ¿verdad?, enojado con todo el mundo, alguien que siempre es pesimista. Alguien, sí, ahorita estás bien cerca a Dios, pero espérate unos años. En otras palabras, vas a llegar a ser como yo. Muchos dicen, ¿verdad? Estás en tu primer amor. ¿Y dónde estás tú entonces? Lo has perdido.
Si siempre hay de esos que dicen no te cases, y estás casado tú, pues estás dando testimonio en tu matrimonio, ¿verdad? Y así lo hacen con Dios. No, es que tú estás en tu primer amor. No, con razón, no, ahorita sí, ahorita estás muy contento. Pues estás dando testimonio de tu relación con Dios, que no hay una, y que estás bien amargado, bien enojado, bien molesto, todo te molesta. Aún para cantar te duele. Nomás ves las letras. Yo no voy a cantar, porque yo soy conservador. Yo sí amo a Dios. ¿Y qué no le cantan a Dios en la Biblia o qué? Como que pensamos que no podemos sentir gozo porque ahora somos liberales. No, demostrar gozo por lo agradecido y amor que siente para con el Señor debe de demostrarse con amor, con paciencia, con gozo, con cantar, ¿verdad? Con generosidad, con querer ser bondadoso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está fluyendo a través de ti y en ti, y ahora se demuestra en tu vida cotidiana. Pero hay una guerra en contra de ti y tienes que reconocer ese hecho, que hay una guerra. Y dice la palabra de Dios en Romanos 15:4, dice esto: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Está diciendo esto, que Gedeón, cuando él estaba en esta guerra, que era un personaje que existió, ¿verdad? Alguien real. Cuando él estaba en esta guerra y Dios le da estas indicaciones, que cargue con tu trompeta, tú carga, ¿verdad?, con la antorcha y el cántaro, y así vas a vencer al enemigo. Tú vas a romper el cántaro y tú vas a demostrar la antorcha, el fuego. Él no sabía todo el significado de lo que estaba haciendo. Él no estaba siguiendo indicaciones. Y dice la palabra de Dios que eso se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de que él experimentó de las escrituras, que nosotros ahora en cambio tengamos esperanza. Que si Dios obró a través de alguien tan temeroso y lo hizo un guerrero, que Dios puede hacer lo mismo en mi vida. Y que las cosas, los instrumentos o armas que él usó es para mi ánimo, porque él ni sabía que iba a ser usado para instruirnos a nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender del ejemplo de Gedeón? Un ejemplo que ni él sabía que él estaba dando. Y ahora estamos repasando su vida, aprendiendo de él, para nosotros poder llegar a ser lo que Dios nos ha diseñado a nosotros ser. Él quiere que tú seas un guerrero también. Muchos de nosotros, si somos honestos, tenemos miedo. Tenemos miedo de tomar pasos de obediencia. Tenemos miedo obedecer a Dios. Tenemos miedo, ¿verdad?, crecer. Yo tenía ese mismo miedo y sigo teniendo ese mismo miedo. Y cuando yo estaba luchando, mi primer lucha espiritual era creer que Jesús era Dios. Esa era mi primer lucha. Yo tenía miedo. Es que yo tenía conocidos que eran testigos de Jehová, y ellos dicen que Jesús no es Dios, y ellos tenían influencia en mi vida, y yo no quería que alguien se aprovechara de mí y que me engañara. Así que yo tenía ese temor. Señor, me están diciendo aquí, este pastor me está diciendo que Jesús es Dios, pero esta es mi lucha. Yo no quiero ser engañado. Y yo oraba, y yo leía y investigaba, y yo no quería que se aprovecharan de mí. Pero esa era la lucha espiritual ahí, que el enemigo me quería jalar, porque si yo creía que Jesús era Dios y que Él dio su vida por mí y que su sacrificio era suficiente para mí, al grado que ya no podía dar yo algo para ayudarle a Él, porque si yo le tengo que ayudar a Dios, Él no es Dios. Su sacrificio tiene que ser suficiente para limpiarme de toda maldad, no nomás una porción. Él tuvo que limpiarme de todos mis pecados. Él tuvo que hacer el sacrificio aceptable delante de Dios el Padre para poder salvarme. Pero el enemigo me estaba tratando de convencer que Él no era Dios, porque Él no quería que yo llegara a ser perdonado de mis pecados. Era mi lucha, y había una lucha espiritual. Es por eso, amigo, que hay personas que te invitan a la iglesia y otros que te jalan.
y te están tratando de alejarte de Dios, no acercarte. Y estás tratando de leer la Biblia y hay otros que te quieren engañar con manipular la Biblia. Está trabajando ahorita también. Y están tratando de cuando tú estás tratando de arreglar cuentas con Dios y quieres obrar y responder, ¿verdad? Y decir, Dios me está diciendo que tengo que perdonar tal y tal. Hay otros que se acercan, no, tú no sabes que tienes que perdonar, que ellos te perdonan a ti. O yo quiero arreglar cuentas, que ellos te ofendieron, tú deja que ellos no son instrumentos de Dios. Lamentablemente, aún cristianos pueden ser usados por el enemigo. Cristo le dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, porque en ese momento se está prestando a las manos de Satanás. Hay una guerra. Y si vas a llegar a ser el guerrero que Dios te ha llamado a ser, tienes que reconocer que hay una guerra en contra de ti. Satanás no quiere que te acerques a Dios. Entonces, el primer paso, después de entender que hay una guerra, dice, versículo 17, Gedeón dice esto: miradme a mí y haced como hago yo. Muchas gracias. Miradme a mí. Entonces, este hombre, el que hace unos momentos atrás estaba atemorizado y entumido y paralizado por el temor, ahora está diciendo a los demás que lo miren a él y que hagan como él hace. Ahora es un líder. ¿Cómo llegó a ser un líder? Que ahora está forjando un camino y que otros sigan atrás de él, que lo miren y que hagan como él hace. Tuvo que aprender a ser un buen seguidor. Tuvo que aprender a seguir. Si Dios te va a usar a ti, tienes que aprender a seguir. El que es bueno para seguir es alguien que va a poder ser usado por Dios. Gedeón dijo, Señor, ¿cómo voy a salvar a esta gente? Dios, en otras palabras, está diciendo, tú sígueme a mí. Haz lo que yo te pido hacer y tú seguirás creciendo. Tienes que aprender a seguir. Es que por naturaleza no somos buenos para seguir. Queremos que todo el mundo nos siga. Tienes que aprender a seguir a Cristo. Gedeón, lo que tenemos que entender, Gedeón representa a Cristo. Él es el soldado, Él es el guerrero, Él es el que va a ganar nuestras victorias. Tenemos que poner nuestros ojos en Él. Hebreos 12:1 nos dice precisamente eso. Dice, versículo 2 de capítulo 12 de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Quién lo mandó a la cruz? El Padre. Él se hizo siervo y siguió la voluntad del Padre para nuestro beneficio. Y ahora nos llama a nosotros poner los ojos en Jesús. Él supo hacerse un siervo para seguir la voluntad del Padre. Y ahora somos llamados nosotros a poner los ojos en Él, seguirlo a Él. Él supo cómo someterse a la voluntad de su autoridad. Y ahora Dios nos llama a nosotros a poner los ojos en Él. Ahora, porque Él es nuestro Salvador. Pero por naturaleza no queremos aceptar que necesitamos un Salvador. Pensamos que somos suficientes buenos. Le dije a una mesera unos meses atrás, le dije acerca de Jesús y la invité a la iglesia y dijo, veo que nomás me has hablado a mí, ¿qué? ¿Me ves como alguien mala? Como una mal persona. Y le dije, no, es que todos necesitamos un Salvador, pero es que es difícil para reconocer ese hecho. No queremos aceptar que somos pecadores, porque nos queremos ver mejores que lo que somos, porque nos queremos comparar con lo más vil de lo vil, ¿verdad? Siempre nos comparamos con alguien peor en nuestros ojos, peor que nosotros. Nadie se quiere comparar con alguien mejor, porque eso nos haría lucir mal. Mejor alguien peor. Y lo primero que sale de nuestra boca, pero yo no soy como tal y tal. Oh, pero yo no soy como tal y tal. No, pero Dios dice que no hay justo ni aún uno. Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque la paga del pecado es muerte, dice, y todos hemos pecado.
no hay justo, todos somos culpables delante de Dios. Dice que Dios quiere que nos comparemos con Él. Y en comparación a Él, todos somos condenados y culpables. Necesitamos que nos salve porque todos hemos sido culpables de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos existen no para salvarnos, sino para hacernos entender que no podemos cumplir con todos. Vamos a romperlos y los seguimos rompiendo día tras día tras día. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Decimos, pero yo no tengo Dios ajeno. Yo creo en el Dios verdadero, sí, pero cada vez que desobedeces a Dios, te pones delante de Dios. Tú haces lo que tú quieres, no lo que Él quiere. Y dice la palabra de Dios que cada vez que tú rompes un mandamiento, eres culpable de todos. Porque en realidad es rebeldía en contra de Dios. Tú eres tan orgulloso que crees que tú sabes mejor que Dios. Y ya con romper un mandamiento eres culpable y ya eres digno de la muerte, de la separación de Dios. Por eso necesitas un Salvador. Para poder ser usado por Dios tienes que ser un buen seguidor. Pon los ojos en Jesús, seguirlo a Él. Jesús siguió la voluntad del Padre. Tú tienes que seguir a Jesús. Primer paso, tienes que ser un buen seguidor. Y tienes que comenzar a acostumbrar a preguntar: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Es que nosotros decimos a Dios: Dios, bendice esto, Dios, bendice esta decisión, Dios, ve conmigo. No, ¿por qué no preguntas: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Dios, ¿tú quieres mi vida? La respuesta es sí, porque Él ya pagó el precio por tu alma. Pero tú tienes que dejar de resistir y decir: Señor, aquí estoy, vengo a ti, te acepto como mi Salvador. No solamente el Salvador del mundo, mi Salvador. Para ser un guerrero, para ser usado por Dios, tienes que ser un buen seguidor. Versículo 18 dice: y yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Dios quiere que hables. Dios quiere que hables. La trompeta tenía un propósito. Pero dice 1 Corintios 14, versículo 8, dice esto: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Tiene que tener su propósito. Porque si iba a señalar que era el tiempo del ejercicio religioso, la gente tenía que responder para esa ceremonia religiosa de acuerdo al sonido de la trompeta. Si iba a señalar que era el tiempo de batalla, la gente tenía que discernir el sonido de la trompeta para responder de acuerdo a lo necesario. En este caso, responder la batalla. Entonces, si hay un sonido incierto, la gente, quizás el que suena la trompeta está diciendo a la batalla, y estos dicen: oh, ese era el ruido para la ceremonia religiosa, hay que adorar. Y mientras que el líder piensa que todos van a seguir a la guerra, acá están adorando. Lo que está diciendo era: Dios quiere que hables, pero ¿de qué? De Él. Dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. En el contexto de este capítulo está hablando de que había unos que estaban diciendo que tenían don espiritual de hablar un idioma celestial. No se le entendía. Y Pablo está diciendo: no, si vas a hablar, si vas a ser usado por Dios, se tiene que entender lo que estás diciendo. Ahora, hablando a un nivel práctico, si vas a ser usado por Dios, tienes que hablar de Dios también, para darle gloria a Él. Muchos de nosotros, dice Santiago esto, dice Santiago 3:9, hablando de la lengua: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o a la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Mira, si vas a ser usado por Dios, primero tienes que seguir a Jesús. En segundo lugar, tienes que hablar de lo que Dios está haciendo en ti. No tengas miedo. Dice Jesús: el que me confiesa ante los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. No debes de avergonzarte.
Ahora, al principio, era una de las primeras cosas que Dios me quitó en mi vida, y cada uno es diferente, yo entiendo eso. Yo era muy mal hablado, inglés y español. Era rápido para maldecir, y muchas veces sin darme cuenta. Había momentos que la esposa de mi primo me decía: hey, no hables así enfrente de los niños. Y yo decía, pues, ¿qué dije? Dijiste esto y esto y esto. ¿Cuándo? Y era parte de mi vocabulario. En realidad ni lo reconocía. Dios comenzó a obrar en mí, de que cuando ya maldecía sentía un gran dolor en mi espíritu, como que, ¿qué acabo de decir? Sentía como que todo el mundo me había escuchado. Me estaba comenzando a llegar la convicción, porque el Espíritu Santo moraba en mí. Comenzó a darme cuenta. Me comencé a darme cuenta de que esto no le agradaba a Dios. Tenía que hablar de una manera que le agradaba a Dios, porque la gente te escucha y conocen tu voz y tu manera de hablar. ¿Nunca has tenido a alguien más que mande un texto por ti y lo dicen como ellos le dirían a esa persona? Y luego la persona responde: ¿quién es? Porque no están acostumbrados a que tú les mandes textos de esa forma. Ellos están acostumbrados, aún en tu manera de escribir, a escuchar tu voz a tu manera, a como tú hablas. Y cuando comienzas a hablar diferente, porque porque estás siguiendo a Jesús ahora, tus palabras deben de respaldar tu decisión de seguir a Jesús. Ahora agradas a Dios, buscas agradar a Dios. Hermanos, yo diría que solamente yo, pero en nuestra cultura generalmente somos muy sarcásticos. Y yo lo hemos aceptado como si así somos. Pero la realidad es que nuestra lengua debe reflejar la decisión de seguir a Jesús. De no ser sarcásticos, sino de hablar de doble sentido o tirar, ¿verdad?, pedradas así sutilmente. Sino que debe demostrar mi manera de hablar, porque dice el Señor, como dice: si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si le vas a hablar de Cristo, después de hablar así, van a decir: wait a minute, me estás hablando de Jesús, donde acabas de hablar de así. Y somos los primeros de quien habla de gente que ¿por qué no vienen a la iglesia? Por los hipócritas. ¿En quién están pensando? La gente que no respalda su hablar con su confesión. Es una trompeta incierta. Ellos tenían que saber, ¿verdad?, que cuando Gedeón sonaba la trompeta, tenían que seguir adelante. ¿Qué dicen tus palabras acerca de ti y tu Dios? Esto es interesante. Dijeron, ¿qué es lo que tuvieron que clamar? Dice: tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, ¿qué dirán? Por Jehová y por Gedeón. Eso se me hizo interesante. ¿Por qué por Gedeón? ¿Por qué no solamente por Jehová? Es que ellos no conocían a Jehová. Los madianitas no conocían a Jehová. Estaban conociendo a Jehová, pero ¿a través de quién? A través de Gedeón. ¿De quién habían soñado? De Gedeón. Es que Gedeón era el representante de Dios para ellos. Ellos iban a conocer más de Jehová a través de Gedeón. Dios está conociendo a personas están conociendo más de Dios a través de ti. Y si tú hablas con una voz incierta, un sonido incierto, están formando una opinión acerca de quién es Dios a través de ti. Y por eso que lo primero que piensa muchas veces la gente, no piensan en Dios. Cuando piensan en Dios, piensan en ti y dicen: no, por los hipócritas yo no voy. Porque quizás hemos reflejado equivocadamente y erróneamente y de una manera fea la imagen de Dios. Y dice: por Jehová y Gedeón. Tú eres el Cristo, tú eres el único representante de Cristo que quizás alguien conoce. ¿Cómo lo estás representando? ¿Cómo hablas? Siempre estás quejándote. Siempre eres pesimista. Y luego dices hablas de la victoria de Cristo. ¿Cuál victoria? ¿Te la pasas derribado? Nunca sales del piso. Ay, pero es que sufro por Cristo. Pues nunca has salido de ahí, siempre estás sufriendo tú.
por la victoria de Cristo que yo tengo, yo sigo adelante. Dicen, pues qué victoria, mejor me quedo acá. Dios quiere que hables, pero de Él. El martes estuvimos juntos con los de habla inglés. Muchos no fueron porque estaban juntos con los de habla inglés, pero bueno, los que fueron bendecidos. Los demás, quién sabe lo que estaban haciendo por sus razones. Ahí tuvimos el servicio y tuvieron a través de video una conversación con uno que salió de aquí de la iglesia, el lado inglés, uno que se crió aquí en la iglesia, se llama Nathan Larson. Él vive en Oregón ahora y le nació una bebé, una niña que ha tenido complicaciones, nació prematuramente, pero ahora tiene complicaciones aún del corazón y pronto van a tener que hacerle cirugía de corazón, así le llaman corazón o pecho abierto. Tiene unos 3 meses, algo así. Y seguido él decía, y dijo, lo irónico es que yo, antes que naciera mi hija, dijo, yo oraba, Señor, por favor, danos un bebé que no tenga complicaciones y que todo salga bien. Dijo, así oramos, pero no ha sido como salió las cosas. Dijo, pero Él sabe mejor que nosotros y su plan es perfecto. Él no se equivocó. Yo me equivoqué en cómo yo estaba orando. Se me está llenando la piel ahorita. ¿Por qué? Porque su perspectiva era distinta como nosotros, la mayor parte de nosotros responderíamos. Pero él, con su voz, dio gloria a Dios y me hizo pensar más en mi Dios por lo que escuché. Dije, wow, qué grande es mi Dios que puede convertir una situación trágica o a lo menos que parece trágica en algo que le trae gloria a Dios. Sus palabras dirigieron mis pensamientos y me hicieron pensar más en mi Dios que lo que hubiera pensado antes. ¿Cómo piensa la gente de Dios por tus palabras? Tú diriges los pensamientos de alguien hacia Dios por tus palabras. ¿Son inciertas tus palabras o son claras? Con esa misma lengua que bendices a Dios, maldices a los hombres. Te robaron un estacionamiento y sales y tú eres esto, y tu calcomanía de Iglesia Batista Fe. Y luego le quieres dar un folleto. No, mejor no digas nada. Es que maldice a los hombres y bendice a Dios. Si vas a crecer tú tienes que aprender a hablar de Él, no de ti. Hablar de Él. Porque hay alguien que te está escuchando y que tú estás influyendo, sepas o no lo sepas. Lo estás influyendo por tus palabras. Número 3. La luz debe ser encendida. Versículo 19. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba dentro de los cántaros? La luz, el fuego. Cristo dijo esto en Mateo 5:14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder porque está sobre el monte, está ahí para ser vista. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Ni se enciende una luz y luego se esconde, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así, de la misma forma, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que tú ahora ya no vives para ti mismo, vives para hacer lucir mejor a Dios. Él siempre es perfecto, sí, pero lamentablemente la gente va a formar una opinión de tu Dios de acuerdo a cómo lo representas tú. Es así. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo representas? Sí, no solamente con tus palabras, sino con tus hechos, con tus gestos, tu actitud. Que siempre debemos estar conscientes de que todo lo que yo hago ahora representa a mi Dios, porque es lo que la gente dice. Estaba hablando con mi tía. Cuando hablo con mis primos tengo que ser sabio, porque ellos, por el hecho de que yo ya soy pastor, piensan que
ya voy a buscar la manera para atacarlos, ¿verdad? Y hablarles y hacerlos forzar a que acepten a Cristo. Hablé con el novio de una prima mía y le preguntó a mi primo, su hermano: hey, Alfredo habló con mi novio. Sí, ¿por qué? Y mi tía le preguntó: ¿Qué piensas que le va a decir? ¿Eres salvo? Sálvate ahora, tienes que ser salvo. No, es que así me ven. Me junto con la familia y todos ya me va a hablar de Cristo. Y tengo que ser sabio cómo lo hago, ¿verdad? Y tengo que asegurar que sepan que mi intención es porque les amo y que estoy buscando su bien, y tengo que ser sabio y pedir mucha sabiduría y orar: Señor, ábreme puertas y ayúdame a reconocerlas cuando se abren, para hablarles de Cristo, porque siempre están con las defensas para arriba. Va a hablar con mi novio y ya sé qué le va a decir, cómo lo va a maltratar para que sea salvo y forzarlo. No, pero tengo que ser una luz y tengo que representar a mi Dios. Lo que es permisible, lo que se permite con otros, no se permite conmigo, porque las expectativas para conmigo son más altas, y son más altas contigo también, porque tú te representas o identificas como cristiano. Tú quieres llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Tienes que hablar de una manera que glorifica a mi Dios y agrada a Dios. También tus hechos. No podemos hablar del amor y ser fríos con nuestros familiares en primer lugar. No podemos hablar del perdón y todavía estamos amargados con gente que nos ofendió. No podemos hablar del amor y luego excluirnos de todo el mundo. Queremos ser inclusivos con gente del mundo porque tenemos que alcanzarlos en nuestra propia familia ni tratamos con ellos. Es lo mismo que maldecir y bendecir. Tiene que haber un acuerdo entre nuestras palabras y hechos y nuestra confesión que somos hijos de Dios. Porque dicen: soy hijo de Dios, pero no te hablo. Soy hijo de Dios, pero ni trato contigo. Y Jesús dice que comió y bebió con los pecadores, y tú supuestamente lo representas, porque no te quieres contaminar. El monje santo. Dios dice: no, entre los pecadores estaba él. No para imitarlos a ellos, no. Ahora, y no para hacer lo que ellos hacen. No te metes ahí a tomar con ellos para alcanzarlos. No, tienes que ser esa luz que está entre las tinieblas, ¿verdad? No ser tinieblas para alcanzarlos. Luz. Si eres diferente, pero no con arrogancia, sino con humildad, ¿verdad? Que los amas. Dice: la luz alumbra, la luz dirige, la luz glorifica. 2 Corintios 4:3 dice esto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vuestros, los siervos de ustedes, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo es que si vamos a alcanzar a personas, tenemos que tratar con personas. Queremos estar aislados de todo el mundo y queremos que todo el mundo nos vea de lejos y quieran acercarse. Mira cómo brilla de lejos. Hay que acercarnos a preguntarle: ¿por qué brilla tanto? ¿Cómo ha funcionado eso para ti? Nos queremos estar tan aislados. Yo no toco a nadie, no hablo con nadie, yo no me acerco a nadie, en verdad, porque soy tan santo y quiero nomás que impresione mi luz a todos. No, que ahí estás, ¿verdad? Que le hablas al borrachito, que le hablas al drogadicto, que le hablas a tu tío mal hablado, que le hablas a tu tía que te ha ofendido, que te acercas, ¿verdad?, a tu primo, ¿verdad?, que quizás no vive como tú, pero ¿cómo va a aprender o va a ver algo diferente si no lo haces con humildad delante de él? Pero muchos de nosotros sí vivimos diferente, pero con arrogancia.
Ay, ¿tú tomas esto? Asco, fuchi, no puedo creerlo que tú. No, yo no. Muy fresita, yo no. Hermano, no se crea la gran cosa, porque usted tuvo que ser salvo igual como cualquier otro. Tú no eres nada, porque tú todavía necesitas un Salvador, igual como María necesitaba un Salvador, igual como cualquier otro cristiano también. Si fuera la gran cosa no necesitaría Salvador, pero tú también lo necesitas tú. Así que tienes que reconocer que tienes que seguir a Jesús. Tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que demostrarlo con tu vida. Eso no te va a salvar, por favor no me malentienda. Eso nomás te va a desarrollar después que has puesto tu fe en Cristo. Eso no te salva. La salvación viene a través de poner tu fe en Cristo, reconocer que tú necesitas un Salvador. Después de poner tu fe en Cristo como Salvador, comienza a ser desarrollado. ¿Cómo? Seguir a Jesús, confesarlo con tu boca, vivirlo, reflejarlo con tu vida. El número 4, esa luz de la cual hablamos solo se demuestra después de romper el cántaro. Para que se viera la luz se tenía que romper el cántaro. Ok, Gedeón, ¿qué quiere decir eso? Si le hubieras preguntado a Gedeón, él hubiera dicho, ¿quién sabe lo que significa eso? Pero nos dice la Biblia qué significa eso. 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro, el Espíritu de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Que se va a romper el cántaro, y la única manera que se va a ver la luz es cuando te rompes, cuando eres quebrantado. Dejas de pensar que tú eres la luz. No, reflejas la luz. La luz viene de Dios, y Dios te tiene que romper. Te tiene que hacer entender que lo necesitamos a Él. Me llegó cáncer. Y dices, ¿por qué me llegó cáncer? No yo personalmente, ¿verdad? Pero que alguien diga, me llegó cáncer. Para hacerte reconocer que a pesar de cuánta comida saludable comas, últimamente depende de Dios, tu vida. Pero perdí mi casa, para hacerte ver de que al final de cuentas la economía viene de Dios, depende de Dios. Pero se me rompió la llanta, porque cada llanta es detenida por el poder de Dios, últimamente. Se me murió mi hijo, se me murió mi papá, perdí esto, perdí eso. Dios nos rompe para que nuestra dependencia no sea de nosotros, y que la gente vea que respondamos, es que el plan de Dios es mucho mejor que el mío. Nosotros oramos que no tuviéramos complicaciones, pero Dios escogió que hubiera complicaciones, y su plan es mejor que el mío. Y ahí es donde se ve la luz, cuando se rompió el cántaro. Tú eres hecho de barro, y Dios te quiere romper a ti para que se vea la luz. Solo así. Tenemos tanto cuidado, ¿verdad? Queremos que toda la gente piense que somos tan fuertes nosotros, que yo no tengo problemas, mi matrimonio nunca tiene problemas. No, ¿verdad? Tenemos desacuerdo yo y mi esposa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿verdad? A veces vamos a ver las cosas diferentes, y queremos lucir todos, ¿verdad? Mi familia nunca tiene problemas, y vale más que no le digas al pastor, porque luego vamos a tener problemas nosotros. Ya lo sé de todas maneras. Nada más no te aconsejo porque no pides consejo, es todo. Pero está bien. Pero es que tú no eres hecho de barro, y no se puede alumbrar la luz. Entonces estás apagando esa luz. Tú no estás glorificando a Dios, y por eso no estás creciendo. La luz solo se ve después que se rompe el cántaro. Todos aquí los que conocen a Cristo como Salvador tuvieron que quebrantarse y decir, Señor, yo no puedo, yo te necesito a ti. Y es a ellos los que Dios comienza a desarrollar.
porque son los que reconocen que lo necesitan a Él. Y por último, ya cuando tomamos esos pasos, Dios gana esas batallas en nuestra vida. Versículo 21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Se estuvieron firmes. Es todo. ¡Pum! Se encendió, estaba la luz. Y todos ahí firmes. No hicieron nada. Es todo. ¡Pum! ¿Y qué hicieron? Huyeron. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¡Vámonos! La razón que tú no puedes desarrollarte porque tú quieres hacer todas tus fuerzas. Y si hay una lección que se sigue resaltando en esta historia de Gedeón, es de que deja de hacer las cosas en tus fuerzas. Hazlo como Dios te lo está diciendo, aun cuando no concuerda en tu mente, aun cuando te dicen loco, aun cuando tú crees que tú sabes mejor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y vas a ver que Dios va a cambiar corazones, Dios va a ganar victorias, Dios te va a engrandecer, Dios te va a desarrollar siempre, siempre, cada vez. Pero nos creemos tan inteligentes. Dice la palabra de Dios, así como conociste a Jesús, así vive, sometiéndote a Él. Así de sincero, sencillo. 4 pasos en camino a ser guerrero. 4 pasos. Tienes que ser un buen seguidor. Tienes que hablar. Tienes que encender tu luz o dejar que tu luz sea encendida. Pero la luz solo se ve cuando se rompe el cántaro. Y sabe que Dios es bueno para cuando no se está viendo la luz, es bueno para rompernos otra vez, para hacernos ver que Él merece toda la gloria, no tú. ¿Quieres demostrar la luz? Tienes que estar roto, porque Dios solo usa vasos rotos y a nadie más. Vamos a orar. Padre.